de oponerse a la violencia. Toda otra oposición a la violencia es contribuir a la violencia, ¿no? La irracionalidad del amor, que es gratuidad pura, que es sentido de vida en su gratuidad, porque la vida es gratuidad, esa es la belleza de la vida. Es oponerse a la negación de la vida, que es la violencia, y que se basa en el utilitarismo, ¿no? Usar para, destruir para, ¿no? El amor no busca eso, el amor busca hacer florecer, y no tiene ninguna utilidad más que preservar y hacer presente la vida, ¿no? Y ese es el sentido que está detrás de esa novela, con sus claroscuros, con sus dolores, con sus desesperanzas. El fundamento es, a final de cuentas, el amor. Javier, es la historia que nace a partir del hecho lamentable con tu hijo, un hombre joven. ¿Qué está pasando en el país donde se está matando a los jóvenes, que son, se podría decir, la esperanza del futuro? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos ante este panorama? Y tú personalmente, ¿con qué México sueñas? Pues bueno, lo que estamos viendo es que es una guerra contra los jóvenes, y no entiendo por qué. Porque perder a nuestros jóvenes ya en una lógica de pura sentido político es perder al país. Si no hay generaciones de relevo, si los jóvenes no retoman la vida civil, la vida humana del país, pues ya no hay país. La mayor parte de los muertos y de los desaparecidos son jóvenes. Quienes matan a esos jóvenes son otros jóvenes corrompidos por el sicariato o por el crimen organizado, quienes pueden acceder a la universidad, y además nos están quitando recursos para la educación, para invertirlos en mayor violencia, están evitando que más jóvenes puedan acceder al pensamiento de la universidad, y los pocos que salen compiten entre ellos para reproducir el sistema. Es la destrucción de los jóvenes, la guerra es contra ellos. Y yo creo que los jóvenes, bueno, ustedes también, que son jóvenes, tienen que tomar en sus manos el presente, porque se los está arrancando esta lógica criminal, no solo del crimen organizado, sino del propio Estado que alimenta el crimen organizado, por desgracia, ¿no? En sus proyectos de desarrollo, en sus proyectos de arrasamiento de las comunidades indígenas, en sus proyectos de desprecio por lo humano, en sus proyectos de no hacer justicia, están arrasando con la vida de los jóvenes y están arrasando con el país. Y son los jóvenes los que tienen que salir a defender. Nosotros salimos por ellos. Yo di la cara por mi hijo, que era un joven, y la doy, no quiero que se lleven a otro más. Y cuando me matan a 4 muchachos de forma igual, parecido a como mataron a mi hijo hace unos cuantos días en Morelos, me siento absolutamente desgarrado. Es como volver a perder otro hijo, ¿no? En la figura de estos muchachos. Entonces, ya es tiempo de que los chavos digan hasta aquí, y que se acompañen de nosotros, de los viejos, para cambiar este país. Javier, en ese sentido, ¿tú crees que hay algún tipo de pasividad? ¿O qué sucede con la sociedad? Porque la sociedad está indignada, pero esa indignación muchas veces no se ve reflejada en los votos o en las marchas o en las acciones concretas para terminar con esto. Dices, yo salí a todo el país, ¿no? Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Hay una pasividad entre Pues nosotros? Hay jóvenes que están pasivos y jóvenes que no, ¿no? Ya tuvimos Yo soy 132, que fue realmente una esperanza cómo salieron esos muchachos y volvieron a crear sus redes, pero por desgracia, como le está sucediendo al país, hay una gran reserva moral, pero está fracturada. Y de repente emerge, ¿no? Emerge con zapatismo, emerge con el Movimiento por la Paz, emerge con el Yo Soy 132, emerge con Ayotzinapa, y luego otra vez se vuelve a fragmentar. Y lo que necesitamos es una unidad que nos permita crear un programa yo lo llamaría de salvación nacional, de refundación nacional, que nos lleve a un nuevo pacto social y sacar a estos desgraciados, transformar la estructura podrida del sistema para el 18. Si no, lo que nos va a guardar es más muerte, más violencia, más dolor, ¿no? Pero ahí está, la reserva moral del país ahí está, y se ha manifestado cuando debe de manifestarse, pero se ha dispersado, por desgracia, ¿no? Y lamentablemente a veces este tipo de movimientos se llegan a politizar, ¿no, Javier? A veces emerge algo, pero... Pues hay gente que tiene intereses oscuros y quiere cooptar eso y quiere llevarlo, pero
sí, siempre se mantiene de alguna manera el espíritu. Digo, nosotros tuvimos esos enfrentamientos, por eso fracasó Juárez, por esos grupos que querían utilizar el movimiento para, pues, por motivos ideológicos. Y ahí tenías a los diputados que se querían sacar la foto contigo porque significaba votos, o sea, toda esta perversidad con la que tiene que lidiar la reserva moral del país, ¿no? ¿Y cómo se mantiene esa línea? Porque finalmente no pueden evitar estar en contacto con el sistema político. Sí, pero manteniéndolos a raya, ¿no? Enfrentándolos contra las contradicciones, no acompañándolos en sus idioteces, no dejándose utilizar. Es difícil, oyendo el corazón, oyendo la verdad, ¿no? Salimos por esto y buscamos esto, y esto es lo que estamos pidiendo, ¿no? Y no nos dejamos manipular. Es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Se podrá, Javier? Porque yo recuerdo esta época, pues después de lo acontecido en Ayotzinapa, parecía que sí iba a haber un estallamiento, parecía que sí iba a haber algo, un movimiento. Yo veía a la gente en la calle, padres, madres, enojados. Y después como que se desinfló, se olvida, todo el mundo retoma su rutina, el trabajo, y se queda ahí en el olvido. Es decir, todavía se puede, o tiene que pasar realmente otro evento, esperemos que no, pero otro evento más sangriento, más doloroso que Ayotzinapa para que despertemos de alguna manera. Quién sabe qué nos tiene que pasar, pero si seguimos por esta línea va a pasar algo